Buenos días, hermanas y hermanos. Muchas personas no piden directamente a Dios lo que necesitan y prefieren pedirle a alguien que interceda por ellos. ¿A quién podemos pedir que interceda por nosotros ante Dios? Esta pregunta la voy a responder en dos partes de acuerdo con lo que la Biblia nos enseña. En la primera parte vamos a ver si existe algún ser que esté actualmente junto a Dios, con el cual podamos sentir una mayor afinidad o cercanía, como para pedirle que interceda por nosotros ante Dios, ya sea por alguna necesidad o enfermedad que estemos sufriendo, para que nos ayude a solucionar un problema o cualquier otra cosa en que necesitemos ayuda. En la Biblia no existe, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, ninguna oración ni petición que sea hecha a alguien que supuestamente está con Dios. No hay oraciones a los ángeles, ni a los santos que hayan fallecido. Respecto a los últimos, excepto 3 personas que la Biblia nos dice que están en el cielo, no existe información de ninguna otra que lo esté. Las únicas 3 personas que la Biblia da fe que están en el cielo son Enoc, en que la Biblia lo menciona en la narración de las primeras generaciones que desde Adán habitaron el mundo, en Génesis capítulo 5, versículos 22 al 24. Y caminó Enoc con Dios, y después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc es la única persona que la Biblia señala que caminó con Dios y que por estar siempre con Dios, Dios se lo llevó. Podemos asumir entonces que Dios lo arrebató y se lo llevó al cielo, pues no murió. La segunda persona es Elías. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 1 y 11 al 12, nos describe el arrebatamiento del profeta Elías, cuando Dios se lo llevó al cielo en un torbellino de fuego. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. La tercera persona que la Biblia da fe que está en el cielo es Moisés. A diferencia de los otros dos, sabemos que Moisés murió antes de ser llevado al cielo. Deuteronomio 34, versículos 1 y 4 al 6 dice: Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Y le dijo Jehová: Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy.
¿Cómo sabemos que está en el cielo? El hecho de que el relato diga que Dios lo enterró y que nadie conozca su sepultura hasta hoy no indica que esté en el cielo. Sabemos que está en el cielo porque Elías y Moisés aparecieron físicamente a Jesús, a Pedro, a Jacobo y a Juan en el Monte de los Olivos, como nos relata Mateo 17, 1 al 4. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Si Moisés apareció físicamente a Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, es porque no estaba durmiendo, sino que después de morir fue resucitado y está en el cielo. Existiendo evidencia bíblica de que estas 3 personas están junto a Dios, no hay ninguna referencia en la Biblia en que alguien haya pedido la intercesión de alguno de ellos ante Dios. Tampoco existe ninguna referencia bíblica en que se pida la intercesión ante Dios de alguna otra persona que haya fallecido. Sin embargo, existe una gran cantidad de cristianos que piden la intercesión de María, la madre de Jesús, o la intercesión de personas consideradas como santos, asumiendo que están con Dios. La verdad es que nadie sabe si están realmente con Dios, ya sea porque fueron arrebatadas y no murieron, o porque Dios ya las resucitó, en lugar de estar durmiendo hasta el final de los tiempos. Es cierto que Jesús amaba a su madre terrenal y que tal vez la haya resucitado y esté con él, pero no lo sabemos. Dios amaba al profeta Daniel, como nos dice Daniel 9:23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Pero, aunque mucho amaba Dios a Daniel, también le dijo que al morir dormiría hasta el final de los tiempos. En Daniel 12:13. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Dios le dijo a Daniel que permanecería durmiendo, como todos nosotros cuando morimos, pero que resucitaría al final de los tiempos, que es la segunda venida de Jesús a la tierra, y que entonces resucitaría para recibir su herencia, que es la vida eterna. No sabemos si este es también el caso de la madre de Jesús o no. Pero, incluso asumiendo que María está con Jesús en el cielo, dijo Jesús, o después que Jesús subió a los cielos, dijo alguno de sus apóstoles que podemos pedir la intercesión de María ante Dios. No, por el contrario, Jesús dijo que debíamos acudir a Él directamente en varios versículos de los evangelios. Por ejemplo, en Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Jesús también nos dice que tenemos que dirigirnos directamente a Él para llegar al Padre, o hacer nuestras peticiones al Padre en su nombre, y Él mismo atenderá nuestras peticiones como nos prometió en Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesús nos dice que debemos pedir directamente al Padre en su nombre y Él hará lo que le pidamos. Jesús nunca habló de algún otro intercesor frente al Padre o frente a Él. Por el contrario, Él dijo a Pedro y a sus discípulos que era Él el único intercesor frente al Padre. En Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pablo nos dice lo mismo en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro camino para llegar a Dios. Solo Jesús puede mediar entre Dios y los hombres. Se argumenta que la madre de Jesús es nuestra intercesora porque Jesús escuchó su petición y transformó el agua en vino en las bodas de Caná. Así lo dice el Evangelio de Juan capítulo 2. Pero no debemos olvidar que Jesús en muchas ocasiones escuchó peticiones de otras personas e hizo los milagros que le pedían. Mateo capítulo 8, versículos 5 y 6 y 13 nos relata la petición de un centurión en Capernaum y el milagro que Jesús hizo atendiendo su ruego. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. También en Mateo capítulo 9, versículos 18 y 23 al 25, se nos relata que Jesús, estando con sus discípulos, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. El hecho de que Jesús escuchó a todas estas personas, incluyendo a su madre terrenal, no significa que si estuvieran en el cielo podrían ser intercesores nuestros. Jesús escuchará siempre a todos los que nos acerquemos a Él en oración y atenderá nuestras peticiones. Jesús puede atender las peticiones de miles de personas que al mismo tiempo oren a Él desde distintas partes del mundo, porque es Dios, es omnipresente y está en todas partes, como nos dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Puede haber miles de grupos reunidos en distintas partes del mundo que estén reunidos en el nombre de Jesús. Y Jesús estará al mismo tiempo en medio de cada uno de ellos. Además, su Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, lo que significa que está siempre
con nosotros. Si suponemos que María está en el cielo, ¿podría ella hacer lo mismo y atender simultáneamente las peticiones de miles de personas o de grupos reunidos en su nombre que al mismo tiempo estén en distintas partes del mundo? ¿No estaríamos diciendo que ella es omnipresente y puede estar al mismo tiempo en todas partes? Si es así como pensamos, estaríamos dando a María un carácter de divinidad. La estaríamos convirtiendo en una diosa y con ello caeríamos en el pecado que más condena a Dios en el Antiguo Testamento, que es la idolatría. Por esto no podemos pedir la intercesión de ninguna persona que ya no esté en este mundo. Nuestras oraciones deben ser dirigidas directamente a Jesús o a Dios Padre en el nombre de Jesús. ¿Significa esto que la oración intercesora no existe? No. La oración intercesora sí existe. Y es cuando mientras estamos vivos oramos por alguien que no tiene fe o que no ora o que aunque también ore tiene una necesidad por la cual nos pide orar por él. Dios escuchará nuestra oración intercesora. También cuando le pedimos a otras personas que oren por nosotros, Dios los escuchará. La oración intercesora de unos por otros no solo es efectiva, sino que agrada a Dios, ya que al orar por otros lo hacemos por amor a esa persona. Y amar al prójimo es lo que nuestro Señor nos ha pedido. En la Biblia hay muchas oraciones intercesoras de unos por otros. En el Antiguo Testamento está, por ejemplo, la oración del profeta Samuel, que hizo por su pueblo que había pecado, para reconciliarlo con Dios, en 1 Samuel 12:19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. También en Ezra 6:10, el rey Darío, rey del imperio medo-persa, que no siendo judío, reconoció al Dios de Israel y dio la orden de continuar con la reedificación del templo de Dios en Jerusalén. Y proveyó los recursos para ello, además de animales, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo. Y oren por la vida del rey y por sus hijos. Darío pidió a los sacerdotes que estarían a cargo del templo una oración intercesora por él. En el Nuevo Testamento también hay varios ejemplos de oraciones por los demás. Más aún, se hace ver la necesidad de la oración intercesora, como dice el apóstol Santiago en Santiago capítulo 5 versículos 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. También el apóstol Pablo nos exhorta a orar por los demás porque es bueno y agradable ante Dios. En 1 Timoteo 2, 1 al 3, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres,
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Respondiendo entonces la pregunta, ¿a quién podemos pedir que interceda por nosotros ante Dios? La respuesta que nos da la Biblia es que podemos pedir a cualquier persona que esté viva y que tenga fe en Jesús que ore por nosotros, y Jesús lo escuchará. Así como también nosotros podemos orar por cualquier persona que lo necesite, y esto es agradable para el Señor. Lo que no debemos hacer es orar a personas que hayan fallecido o incluso a aquellas que hayan sido arrebatadas al cielo, por santas que hubieran sido, primero porque no sabemos si están realmente en el cielo o están durmiendo esperando la resurrección, que es lo más probable. Segundo, porque aun cuando estuvieran en el cielo, no son dioses que puedan estar en todas partes al mismo tiempo, atendiendo las peticiones y oraciones que las personas les hagan. Y tercero, porque Jesús sí es Dios, que nos escucha directamente como Él lo ha prometido, sin necesidad de intermediario o intercesor. ¿Confiamos en Jesús? Si es así, oremos directamente a Él o pidamos directamente a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús por nuestras necesidades y las de otras personas por quienes oramos. Que Dios te bendiga.